Esta semana en Retrobasket Spain vamos a tener algo realmente grande, algo grandioso con mayúsculas, nada más y nada menos que el número 1 de la revista Superbasket en su segunda época. Un número que no os podéis perder. Tenemos un artículo sobre Michael Jordan. Tenemos otro artículo o columna humorística hablando de Fernando Martín. Una entrevista del mítico Eduardo Fernández a Isiah Thomas. Un artículo sobre las drogas y la NBA. Otro artículo sobre las lesiones de los jugadores españoles en ACB. Una entrevista a Juan Antonio Corbalán. Y muchas cosas más. Para empezar, como siempre, vamos a ver el contexto en el que se movía España y el mundo en ese 1 de junio de 1988, fecha de publicación de esta mítica revista y de este histórico ejemplar. En primer lugar, vamos a ver la portada del ABC. Vemos a Jordi Pujol con el entonces presidente de la COE. Les vemos dándose la mano y el titular de la noticia era: los empresarios afrontan en Barcelona el desafío del paro. Y en la parte de abajo tenemos que la fusión entre Banco Bilbao y Banco Vizcaya, lo que sería el germen del actual BBVA, etcétera, etcétera, ya estaba en curso. Muy interesante esta noticia de ABC. Por otro lado, ese 1 de junio de 1988, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan firman un importante acuerdo estratégico dentro de todas las negociaciones entre Estados Unidos y Unión Soviética que tenían lugar en aquellos años. Y continuamos. ¿Quién nació un 1 de junio de 1988? Pues nada más y nada menos que el futbolista Chicharito, futbolista mexicano, al que aquí vemos durante su paso por el Real Madrid. Un jugador nacido el 1 de junio de 1988. ¿Y cuál era el número 1 de 40 principales? El 1 de junio de 1988, pues nada más y nada menos que la canción de Sting, An Englishman in New York, que será banda sonora de uno de nuestros vídeos de fotoresumen de la revista, que como sabéis, el vídeo fotoresumen de la anterior revista Basket 16 tuvo una gran acogida. Y para terminar con esta toma de contacto, con este contexto de qué pasaba el 1 de junio de 1988, vámonos a las carteleras y por segunda vez consecutiva tenemos una producción de Canon, de esa gran productora, valga la redundancia, dedicada sobre todo a cine de acción. ¿Qué película se estrenó el 1 de junio de 1988? Pues nada más y nada menos que Contacto Sangriento, la mítica película de Jean-Claude Van Damme. Probablemente, como todas nuestras revistas tienen 2 videoreportajes, recurramos a la banda sonora de Contacto Sangriento para el segundo de los videoreportajes. Por cierto, si os fijáis, aunque esté pequeñito en la imagen, podéis apreciar que en España la película
fue distribuida nada más y nada menos que por Ízaro Films. Y este es el contexto en el que estamos trasladados conmigo. Ya estamos en situación 1 de junio de 1988. Vamos con la revista. Y sin más preámbulos, comenzamos. Y tenemos, como creo que ya he comentado antes, el número 1 de la segunda época de Superbasket. Superbasket fue una publicación que tuvo 3 épocas bien diferenciadas. En su primera época era una revista de las pocas revistas especializadas que había en su momento. Comenzó a publicarse en, no estoy seguro si año 85, 86, de todas maneras veremos esa primera época también aquí en nuestro canal. Y pasó de ser una publicación cara y poco accesible a esta segunda época en la cual pasan a un formato muy atractivo. Hobby Press dio un golpe sobre la mesa y sacó un formato muy grande, muy atractivo, mismo formato que la revista Micromanía y con un precio muy asequible. Por 150 pesetas al mes te hacías con una revista magnífica. Personalmente poseía toda la colección de esta segunda época, excepto el número 1, y me lo compré hace poco antes de iniciar el canal y me ha parecido buena idea que sea una de las primeras revistas que aparezca por aquí. Después vino la tercera época de Superbasket, que quizás sea la que todos recordéis más. La revista en formato normal, formato clásico de las revistas de la época, en color rojo, lo que era la portada, y dedicada en exclusiva al baloncesto NBA y posteriormente al resto de deportes americanos. En nuestra primera página tenemos esa presentación realizada por el director de la revista, José Luis Ortega, en el que nos habla precisamente de eso, del caro precio que tenía Superbasket y cómo cambia para ser más asequible para un público joven. En la parte inferior tenemos el índice. Vamos a tener en esta revista, en primer lugar, el problema de lesiones que atravesaban multitud de jugadores, sobre todo nacionales, una entrevista a Juan Antonio Corbalán, el juicio ficticio, virtual, a Fernando Martín, el análisis de los playoffs de la NBA, una entrevista a Isaiah Thomas realizada por el grandísimo, mítico Eduardo Fernández, un artículo sobre el consumo de drogas en la NBA y finalmente el artículo estrella relacionado con Michael Jordan y que era el protagonista de la portada. Comenzamos con esa noticia. Son de cristal los jugadores españoles. En este artículo muy profundo, muy detallado, nos van a comentar la multitud de factores que podían causar esas lesiones. El calendario apretadísimo de partidos que había en ese momento. Se jugaban varios partidos a la semana, multitud de torneos amistosos, partidos de selecciones. Era un constante ir y venir que hacía que los jugadores estuvieran continuamente lesionados. Otro factor que nos comentan es la evolución del juego y cómo esa imitación de la NBA hacía que el juego fuera cada vez más duro. Y a continuación tenemos todos esos fragmentos ampliados para que los podáis leer. Si así lo deseáis, también lo podéis hacer en el vídeo en formato musical sin comentarios que acompañará a cada revista. Aquí continúa el artículo. Vemos esa bonita foto de Branson y Ferran pugnando por un balón. Vemos cómo
Romay se quejaba de la falta de tiempo para recuperarse de las lesiones. Y el resto de datos los tenéis ahí en pantalla, ya os digo, si queréis leer este interesante artículo. Continúa aquí la segunda mitad de la página. Los he puesto muchas cosas a mitad de página, otras con ampliaciones de diferentes partes de la página para que os sea más fácil la lectura, porque a pantalla única toda la página se puede leer, pero es algo más complicado. Y aquí buscamos fomentar la lectura y que pueda ser lo más cómoda posible. El artículo proseguía en la página siguiente y ahora vamos a ver ampliado ese cuadro de jugadores damnificados, de jugadores lesionados y la opinión del experto, del doctor Alfonso del Corral. Aquí tenemos ampliado otro fragmento y el fragmento final del artículo, y aquí tenemos a los lesionados ese año que, como veis, jugaban en gran parte de los equipos y tenían lesiones de muy tipo diferente y de muy diferente duración. Fijaos, el primero en la lista es Rafa Rullán, que estaba en el Banco Bao en aquel momento, operado de hernia discal. Si seguís mirando, veis jugadores como Joe Kopicki, esguince de ligamento lateral, siempre fue teniendo a lo largo de su trayectoria en España diferentes problemas de lesiones bastante graves en el Estudiantes de Vicente Gil y Rementería. En el Fórum también dos veteranazos como De la Cruz y Seara tenían lesiones de bastante duración. Vemos que a Santi Abad, a falta de una, le castigaron 2 lesiones. Igualmente le pasó a otro joven de la época como Manel Bosch. El Juventud tenía hasta 3 lesionados. El Madrid tenía a 4. Y en el Taugres, entre los lesionados, teníamos a Querejeta con una lesión de 2 meses. Curioso siempre las cositas que nos encontramos por aquí. Tenemos aquí la entrevista del Corral. Fijaos qué pelazo luce del Corral en la foto haciendo sus prácticas de medicina. Y para del Corral hay una serie de factores que causan estas lesiones. Vemos que ya estaba compaginando sus 2 carreras, la médica y la profesional, en sus últimos años. Y del Corral nos comenta que la reducción de plantillas, el aumento de partidos, la reducción de las vacaciones y el factor suerte o infortunio eran algunos de los motivos que causaban esas lesiones. Y también nos habla de cómo los avances médicos ya en esos finales de los 80 propiciaban unas recuperaciones más rápidas. Proseguimos. Tenemos aquí la opinión de Pedro Barte, que entre otras cosas habla de lo absurdo de la competición, de esos partidos insulsos, de esas rondas, diferentes rondas en la competición para alargarla artificiosamente, que no llevaban a ninguna parte, y ese es uno de los motivos que veía el mítico Pedro Barte como motivo de esas lesiones. Aquí tenéis uno de los concursos que aparecían en Superbásquet. En este caso había que adivinar dónde estaba el balón. En este partido entre el CAI y el Real Madrid, en el que Arcega intentaba superar a Brad Branson. Ahí os lo dejo, ya sabéis, si ganáis os podéis escribirle a Hobby Press y os podéis llevar ese coche teledirigido. Aquí tenemos ya el inicio de la entrevista a Corbalán, con una sección llamada Por la Boca, me imagino que por la boca muere el pez, en la que, fijaos, Julián Ortiz hablaba de que había tenido una mala temporada, Fede Ramiro de lo difícil que era vencer al Madrid, el famoso árbitro de la época Sancha de la antideportividad del Oximesa. En el caso de Villacampa prefería
que la prensa les criticara a no poner excusas. Y Kenny Simpson, un hombre con un gran ego, si lo recordáis, comentaba que sus compañeros en el TDK le criticaban por celos. Ya sabéis que los celos casi siempre tienen la culpa de todo. Vamos con la entrevista a Corbalán, entrevista muy interesante, nos lo encontramos con 34 años, al borde de la retirada, ya con la carrera de médico en el horizonte y comentando que su vida ni mucho menos acababa, sino todo lo contrario, empezaba la mejor etapa o una etapa muy buena de su vida. Tenéis aquí, como siempre, la entrevista ampliada para que podáis leerla con más comodidad. Y aquí tenemos esa foto de Corbalán con ese descapotable realmente bonito. Realmente bonito. Una pena que no aparezca, creo, ninguna foto en la que se vea el coche por completo, porque se ve que es precioso. Y en el final de la entrevista, que os recomiendo leer, nos habla de todo el tema de la relación con la prensa, de cómo hay que llevarla, de esos rumores que siempre han surgido. En este caso habla de que a alguien que él conocía lo llamaron drogadicto y era mentira. Hubo rumores en aquella época infundados sobre Biriukov, pero creo que fueron en años posteriores a esta entrevista que tenemos aquí, y hubo una gran polémica en los medios, aunque quizás por el año que es, quizás se refiera a Larry Spriggs, que fue anterior a esto. La verdad es que no lo sé, no lo menciona Corbalán a quién se refiere. Y pasamos a otro de los artículos estrella, en este caso de baloncesto ficción, con Fernando Martín como protagonista. Fernando Rambo Martín, así lo definen en este divertido artículo. Vemos que Fernando Martín es llevado a una especie de juicio en el que se le acusa de diferentes cargos, de diferentes delitos. ¿Veis? Lo vais a tener de nuevo ampliado a doble tamaño, ¿vale? Aquí lo tenéis la primera mitad, la segunda. Vais a tener que ir moviéndoos de arriba abajo porque tiene muchas columnas. Creo que era la manera más cómoda, poneros dos columnas y que deis un poquito hacia adelante, hacia atrás en el vídeo. Vemos que nos hablan de que todo empieza en junio del 85, cuando se empieza a plantear por primera vez la marcha a la NBA, a los New Jersey Nets, y entonces se convierte en alguien relacionado, por así decirlo, con la farándula. Su fama crece enormemente, y entre esos delitos de los que nos van a hablar, vamos a ver cómo están de por medio gente como Díaz Miguel, las arcas del Real Madrid, que supuestamente son asaltadas por los hermanos Martín, por esos sueldos muy merecidos, en mi opinión, que tenían. Y nos aparecen muchos otros asistentes al juicio, desde Paniagua a Mariano Yacotot, jugadores como Robinson, Julio Iglesias, que siempre nos aparece mencionado en las dos revistas que hemos visto, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante, muy divertido. Y el artículo termina a la espera del veredicto del juez. El autor del artículo, Luis Gómez, piensa que va a ser declarado inocente, y entre otras cosas ve que el público femenino en la sala está a su favor en el juicio, y ya os digo, todo queda a la espera de que ese juez de esta historia ficticia dé su veredicto. Muy, muy interesante. Y en este Superbásquet, todas las noticias ficticias, esas historietas que vamos a tener en cada número, venían acompañadas de una ilustración al más puro estilo videojuego de los años 80. Ilustración realizada por Ponce, y como veis, realmente chula, en la que aparece Fernando Martín, que parece el protagonista de un videojuego de la época, como el Navi Moves o una cosa así. Proseguimos. En la siguiente página tenemos
la sección ¿Sabías qué? Con cositas muy interesantes que os recomiendo que le echéis un vistazo. Entre otros nos habla de Chicho Sibilio y una entrevista a Piculín Ortiz. En el ¿Sabías qué? Vemos que nos hablan de eso, de Sibilio, del Juventud. Voy a quedar también de que el primer equipo NBA que jugó en España no fueron los Boston Celtics, sino los Syracuse Nationals. Muy interesante. Vale, aunque no fue, creo que no en España, ¿no? Nos comenta que fue una gira por Europa. Ah, sí, en España, viene en el titular, disculpad. Sí, jugaron en España. Y yo me he quedado como noticia más especial con esta, en la que nos hablan de que en el 56 el jugador más alto de la liga era Alfonso Martínez con su 1,92. Me ha parecido un dato muy curioso. A continuación os ilustro a tamaño grande esa entrevista que teníamos a Piculín Ortiz. Os la resumo muy brevemente. Es un ni sí ni no, sino todo lo contrario. Hace críticas a ciertas cosas, por ejemplo al CAI, pero después deja abierta la puerta a su posible permanencia en el equipo. Es todo, la verdad, realmente confuso la entrevista. Quizás por ello sea incluso más recomendable su lectura. De todos modos, la conclusión de los que le entrevistan es que jugando puede ser discutible su calidad, pero como sinceridad era insuperable. A mí no me queda tan claro, porque vais a ver que dice cosas muy claras, pero parece después que dice lo contrario. Aquí lo tenéis, el resto de la entrevista, para que lo podáis leer, simplemente dándole a pausa. Proseguimos. Y aquí tenemos un hit parade que aparecía, creo, todos los meses en este Superbásquet. El número 1 es Michael Jordan, mejor jugador del año en la NBA. 2, Bob McAdoo, veteranazo que triunfaba en Milán. El número 3, Semenova, la mítica Semenova, gigante jugadora de 2,13 m. Antúnez, mejor debutante de esa temporada. El gran Ignacio Iriarte, entrenador de multitud de equipos ACB. El rookie del año, que fue Mark Jackson. Andrés Jiménez, que ya sabéis, era el 3 del futuro, lo querían transformar en un 3, al final siempre fue un 3-4, tenía características de 3 pero no todas, y tenía características de 4, quizás tampoco todas, pero era un jugador de los mejores de la época. El número 8, Fernando Martín, del que nos hablan eso, de su importancia. Al hablar de reaparición, probablemente, entre otras cosas, estamos hablando de las diferentes lesiones, aparte de lo que era de su retorno al baloncesto ACB. Montero también, otra reaparición afortunada, por eso os digo que quizás estemos hablando del tema de lesiones. Y la retirada de el grandísimo Carmelo Cabrera, que para la época, con esos 38 años, fue un jugador muy longevo. Fijaos que Corbalán se iba a retirar, aunque después volvió al Fórum. Se iba a retirar con 34 años. Proseguimos, aquí tenemos el partido que nunca olvidará, otra sección habitual en este Superbásquet segunda época. Y tenemos, por supuesto, el primer partido NBA, partido no oficial, primer partido NBA de pretemporada de Fernando Martín, que debutó contra Chicago el 11 de octubre del 86 con 4 puntos, 4 rebotes y 4 personales. Aquí tenéis, podéis leer cómo se sintió ese día, lo especial que fue para él. Siempre que aparezca Fernando Martín voy a decir lo mismo. Creo que si le hubieran dado más minutos se habría convertido en un jugador NBA sin ninguna duda. Supongo que habrá muchos de vosotros que estéis de acuerdo y otros que no, pero es mi opinión y creo que todavía somos libres, espero que sea así. Al menos yo os hablo desde 1988 y en 1988 había libertad de opiniones todavía. Continuamos, vamos ya a hablar de
el siguiente artículo de la revista en el que nos hablan de el inicio de los playoffs. Tenemos ahí una foto que yo creo es anterior a esta temporada, por Mark Eaton, que creo que ya lucía barba, por Billy Thompson, número 55, que yo diría que quizás ya no estaban los Lakers, aunque no estoy 100% seguro del dato ahora mismo. Sea como fuere, la foto está chulísima y el artículo vuelve a ser extremadamente interesante. Vemos cómo nos comentan que en el este, aquí lo tenemos ampliado en tamaño, en el este los 4 equipos que han pasado primera ronda han sido Boston, Detroit, Chicago y Atlanta. Diría que pocas sorpresas. Y en el oeste, Lakers, Dallas, Denver y Utah. Utah se considera una sorpresa el hecho que eliminara a Portland. Todavía quizás Karl Malone y Stockton no tenían ese estatus estelar que alcanzaron años después. Aquí nos van a hablar un poco de la conferencia de cómo Boston y Detroit son los principales candidatos a jugar la final, y nos hablan de Brad Sellers, al que ya he mencionado en otros vídeos, y fijaos que es el jugador, lo vamos a ver por aquí ampliado, fijaos que es el jugador en el que se depositaban más esperanzas en Chicago. Daos cuenta, un 2'14", alero, se depositaban muchas más esperanzas en él que no en Horace Grant y Scottie Pippen. Digamos que Brad Sellers podía ser algo similar, aunque no sepa yo mucho de baloncesto actual, algo similar quizás a un Ben Simmons, una cosa así, un jugador que podía, a pesar de su altura, jugar como alero y hacerlo con mucha calidad. Bueno, supuestamente, al final su carrera fue un auténtico bluff, pero ya os he comentado, ¿no?, muchas otras ocasiones, que era el jugador por encima de Pippen en las expectativas de los expertos. Ya hablando de la conferencia oeste, nos hablan de un favoritismo de los Lakers, pero esos Lakers estaban, por así decirlo, un poco ya a la baja. También tenemos en esta página una sección, aquí tenemos ampliadas el artículo de la conferencia oeste para que lo podáis leer. Y aquí tenemos una sección muy divertida, si ellos lo dicen, muy interesante. Por un lado, Larry Bird diciendo que no le importaba si le daban el MVP o no, la actitud que hay que tener con esos premios estúpidos de mejor jugador, como el Balón de Oro, etcétera. Muy bien, Larry, como siempre. Michael Cage, que había ganado el premio al mejor reboteador, jugador feroz reboteador y que en partidos únicos alcanzó récords enormes de rebotes. Yo creo que quizás, no estoy seguro, pero yo creo que superando quizás los 30 rebotes en algún partido. Nos hablan de cómo Roy Tarpley decía que dormilón Sleepy Floyd, había despertado porque les había metido 42 puntos en un partido. Casey Jones, que anunciaba su retirada, aunque después, ya sabéis que después de Boston, entrenó a los Seattle Supersonics. Charles Barkley, que nos dice que los compañeros no habían estado a la altura y por eso habían perdido el partido. Y Frank Layden, que hablaba del favoritismo de los Lakers. Frank Layden era un entrenador bastante orondo que entrenaba a los Utah Jazz antes de Jerry Sloan. Sloan será el entrenador que recordéis, los que os incorporarais a la NBA ya metidos en los 90, los que llevarais desde antes, recordaréis como primer entrenador de Utah que conocimos aquí a Frank Layden. Y a continuación tenemos la entrevista a Isaiah Thomas, realizada, como he comentado antes, por el grandísimo Eduardo Fernández. Para mí, el mejor corresponsal NBA que había en la época en todas estas revistas. Me encanta ahora leer todas las entrevistas que hace, cómo habla de todas las noticias NBA. Le da un toque humorístico a todo lo que comentaba, pero era el más profesional y, para mi gusto, el más experto que había.
Y en este caso vemos que va a hablar de Isaiah Thomas, al que denominan el Magic de bolsillo. Antes de seguir con la entrevista, vamos a ver la parte inferior de esta página, el ¿sabías qué? Sección NBA. Antes hemos visto el ¿sabías qué? De ACB Europa. Y vemos que por un lado Manute Bol era el peor asistente de la NBA. Vemos como Michael Jordan, con esos 3.041 puntos, alcanzaba un récord anotador solo a la altura de Will Chamberlain. Y como Charles Barkley era el primer reboteador bajito en el 87. Recordad, no llegaba a los 2 metros y era otro jugador increíblemente dotado para el juego interior. Era un ala pivot de 1,98, era algo que nos impresionaba en la época. Que hubiera un pivot de un base de 2,6 como Magic, un ala pivot de 1,98 como Barkley, era algo que realmente nos apasionaba de ese mundo que conocíamos en aquel entonces de la NBA. Seguimos con la entrevista a Thomas. Aquí la tenéis a pantalla completa, la vamos a ampliar. Y, entre otras cosas, nos hablan de ese racismo de Isaiah Thomas, ¿vale? En esos comentarios que hizo famosos sobre Larry Bird, que desataron tanta polémica en la época. Larry Bird, realmente había muchos jugadores que no lo podían ver, cosa que me parece injusta, y lo criticaban enormemente, y muchos compañeros de la época lo siguen criticando hoy en día. También nos comentan ahí los problemas que tuvo con su entrenador en universidad, Bobby Knight, hombre realmente problemático dentro y fuera de la cancha, según se han ido conociendo historias sobre él. Y ya os digo, muy interesante. Vemos a Thomas, os recomiendo que leáis la entrevista, realmente incómodo a lo largo de toda ella, y Eduardo Fernández intenta cambiarle de tercio para poder continuarla y hacerle el mayor número de preguntas posibles. Proseguimos y lo hacemos con el artículo relacionado con las drogas en la NBA. Drogas, la cara oculta de la NBA. Nos van a hablar de multitud de jugadores que tenían o habían tenido problemas con las drogas. Nos van a hablar de Wiggins, de Eddie Johnson, que tuvo un coqueteo con las drogas, de Orlando Woolridge, que también ha sido ya protagonista en muchos vídeos de nuestro canal, de David Thompson, de Sugar Ray Richardson. David Thompson, jugador de los primeros jugadores realmente espectaculares en la NBA, junto con el Dr. J, y que parece, a mi entender, que ha sido borrado de la historia. Ha habido ahí como, quizás por ese tema de las drogas, ha sido como borrado. Es un jugador que no encontrabas en aquel entonces casi ninguna información sobre él. Tenías que escarbar para encontrar datos sobre él. Yo casi que lo he descubierto a Thompson, diría que de una manera bastante reciente. Nos hablan también de Sugar Ray Richardson, que si recordáis tuvo un paso muy bueno por la NBA, era un jugador muy notable y me recordaba en sus movimientos, sobre todo en sus primeras épocas, me recordaba sus movimientos con el balón, sobre todo a Magic Johnson, en su estilo jugando, en su forma de moverse, aunque después fuera un jugador diferente. Aquí tenéis, como siempre, ampliado el artículo para que lo podáis leer con mayor comodidad. Aquí igualmente tenéis la página completa y el listado de jugadores descalificados a perpetuidad y los que estaban con problemas en ese momento. En esa lista falta evidentemente Roy Tarpley, que estaba a punto de caer en el problema de las drogas de una manera terrible y que ya le apartó de la NBA y jugó después en liga griega. Yo lo incluiría, lo pondría a boli debajo el nombre de Roy Tarpley, porque ya, incluso si no se sabía en ese momento, ya estaba metido de lleno en problemas que destruyeron una carrera de un ala pivot que podría haber estado al nivel de, si no de Karl Malone, por ejemplo, muy cerca de ese nivel. Continuamos, tenemos aquí otra vez la página completa. La opinión de John Comiskey, que nos va a hablar de las diferentes drogas más habituales en el deporte. Aquí tenéis
el final del artículo ampliado y una pequeña entrevista a John Lucas, al que los más jóvenes ya recordaréis como entrenador. Tuvo, no sé si sigue en activo, una trayectoria muy larga como entrenador, pero antes de eso fue jugador, especialmente en los Milwaukee Bucks. Jugador importante, un base destacado, pero cayó en las drogas de manera repetida y creó el método John Lucas y una clínica de rehabilitación para jugadores NBA. Se convirtió en el referente máximo de la recuperación de la salida de las drogas en la NBA. Y hoy en día sigue siendo un hombre muy relevante en la NBA y una figura muy destacada, prestigiosa y conocida. Y ya estamos ante el fin de fiesta, el artículo estrella de nuestra revista. Un artículo sobre Michael Jordan, en el que nos van a hablar de muchos aspectos diferentes sobre su juego. Fijaos lo que nos dice John Paxson: Bird y Magic son los mejores jugando en el suelo, pero Jordan lo es jugando en el aire. Me imagino que Jordan le corregiría y le diría que era el mejor tanto en el suelo como en la tierra. Muy interesante. Aquí tenemos el encabezado y vemos que ya nos están hablando de una evolución en el juego de Jordan. Un jugador que, según el artículo, iba abandonando, aunque eso es discutible, iba abandonando el juego individualista para convertirse en un jugador que quería estar en el trono junto con Larry Bird y Magic Johnson. Muy interesante, ya os digo. Aquí tenéis entero, ampliado, el contenido de la primera página del artículo. Y en la segunda página, con esta atractiva foto de Jordan con ese antiguo chándal de los Chicago Bulls y luciendo algo de pelo, nos comentan lo que iba a cobrar en los próximos 8 años, esos 3.000 millones de pesetas, que siempre el dinero en pesetas parecía más. Y también nos hablan de ese instinto ganador, de ese hombre triunfador que era Michael Jordan, de su afición al golf. Ya os digo que no falta nada en este interesante y completo artículo. Continuamos con éxitos y fracasos. En éxitos hablaban de Mark Jackson como mejor rookie. Sabéis que después su carrera tuvo altibajos, y supongo que también muchos sabréis que tenía un hermano algo más alto que él y más grueso, que fue un jugador muy famoso en baloncesto, llamémoslo callejero, un jugador con muchas habilidades, muy grueso, parecido físicamente quizás a John Williams, y muy habilidoso. Hacía unas jugadas realmente llamativas. Hay muchos vídeos de él, creo que era Escalade, si no recuerdo mal. Y como decepciones, seguimos con los éxitos. Tenemos a John Stockton, que su éxito era ser el jugador con mayor progresión. Nos hablan de sus grandes números en asistencias. Y en decepciones tenemos por un lado a Ralph Sampson, que tuvo una cuesta abajo realmente dramática después de dejar los Rockets. Ya nunca volvió a ser el mismo. Recordad que jugó incluso en el Unicaja de manera fugaz y no hizo nada por aquí. Jugador Ralph Sampson, al que podemos establecer cierta similitud con el, no sé exactamente, Wembanyama, como se llame, el nuevo de San Antonio. Ya os digo, os voy a repetir siempre, no estoy al día de lo actual, vivo en el 88. Y como descalabro del año como equipo, Filadelfia, que a pesar de contar con Barkley, recordad que atravesó en la segunda mitad de los 80, principios de los 90, unos años bastante oscuros. Y ya queda muy poco más. Aquí tenemos un ordenador de la época, el Inves PC X10, con 512 kilobytes, y que, por supuesto, tenías que gastarte más de 100.000 pesetas para hacerte con él. Por último, o casi por último, tenemos preguntas de los aficionados
a Andrés Jiménez. Tenemos aquí preguntas a Andrés Jiménez. Le preguntan sobre el partido de su vida. Nos habla de partidos en el Cotonificio. De su nueva posición. Si quería ser alero o pivot. Habla de que le gustaría jugar en ambas. No se moja, cosa inteligente. Recibe alabanzas de diferentes aficionados. Como anécdota comenta que le expulsaron. Ya os digo, os recomiendo leerlo porque os va a trasladar tanto estas preguntas como toda la revista en sí, todas las que veremos, os van a trasladar a una época, para mí, mejor, espero que para vosotros, si no mejor, sí recordada con cariño y con nostalgia. Y ya nos queda muy poco más. Aquí teníamos un crucigrama que rellené hace poco. Muy, muy bueno. Los crucigramas de antes también eran mejores que los de ahora. Tenemos una oferta para suscribirse a la revista hermana de Superbasket, Micromanía. Otra joya que a lo mejor hace poco las había perdido, pero hace poco me compré los primeros números. Igual algún día sacamos por aquí alguna Micromanía. Y bueno, tenemos aquí un campus, el más caro que hemos visto hasta ahora. Usaban la imagen de Magic para anunciar un campus con unos precios, como veis, brutales. Desde 219.000 a casi medio millón de pesetas. Realmente llamativo. Muy interesante. Podías aprender inglés, jugar al baloncesto, todo en uno. Y nuestra revista terminaba en contraportada con este anuncio que, como veis, combinaba uno de esos vicios que aún se podían publicitar con una bota de baloncesto de la marca de ese vicio. No está mal la bota, no está nada mal. No sé si era de calidad o no, parece que sí, porque estaba fabricada por una empresa de piel, Imepiel, por tanto quizás fuese incluso producto español. Así que muy interesante para dar fin a nuestra revista de hoy en Retrobasket Spain. Espero que os haya gustado y espero que me acompañéis en próximas revistas en nuestro canal. Gracias por todo y hasta la próxima.